que estamos compartiendo, aprendiendo desde la Navidad. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las características del regalo perfecto, entendiendo que en el ambiente de la Navidad, una de las cosas que disfrutamos en la Navidad es dar y recibir regalos. Y qué lindo que el domingo pasado pudimos aprender que hemos recibido el regalo perfecto a nuestro Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que en relación a la Navidad hay otros temas que están ahí anexos al tema de la Navidad. Y el Señor puso en mi corazón en esta mañana predicar el segundo sermón bajo el título El miedo y la Navidad. El miedo y la Navidad. Y es interesante porque uno pensaría de dónde puede salir ese tema con relación a la Navidad. Leyendo, releyendo y volviendo a leer el texto, el Señor puso que en mis ojos captara una palabra que está justamente en el texto que utilizaremos como base. El Evangelio según San Lucas, y por favor abra su Biblia, Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10. Y si usted quiere subrayar la palabra, lo puede hacer. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Uno de los eventos gloriosos que se ha dado en la historia de la humanidad tuvo el despliegue publicitario más grande que cualquier otro evento en la humanidad haya podido tener. Hoy en día se gastan millones y millones de dólares tratando de los analistas en marketing y en publicidad, tratando de dar algún anuncio que alcance a la mayoría y a la gran cantidad de personas. Sin embargo, es interesante que este texto que hemos leído se da en el contexto del despliegue más maravilloso. Me parece que ese momento fue con mucho tiempo de anterioridad preparado. Un gran coro celestial. Me parece que por mucho tiempo músicos y cantores celestiales estuvieron preparando aquella gran canción que luego fue comunicada a un grupo de gente sencilla y humilde. Esa gran canción decía: gloria a Dios en las alturas, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Redentor que es Cristo el Señor. Lo interesante es que aquel despliegue de luz y color y sonido, que imagínense por un momento en medio de la oscuridad de la noche aquel firmamento alumbrado por ese maravilloso coro de ángeles, causó que en aquella gente sencilla y humilde se produjera un sentimiento de sorpresa, de asombro, pero incluso entendiendo el contexto en el cual se estaba ellos viviendo, hasta de miedo. Los ángeles y el director de aquella tremenda orquesta, entendiendo y percibiendo por el Espíritu de Dios lo que aquella gente sencilla estaba sintiendo, exclama. El ángel les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Miren, esto no es algo que les va a hacer daño. Esto no es más de lo mismo que les va a continuar haciendo daño. Ahora les traigo buenas noticias. Y esas buenas noticias serán un motivo de mucho jolgorio, de mucha alegría para todo el pueblo. Razón por la cual hoy cantamos, hoy celebramos, hoy hay alegría, hay jolgorio en medio de la Navidad. Pero me llamó la atención del texto justamente que el ángel les dijo: miren, no tengan miedo. Uno de los mensajes de la Navidad
Uno de los mensajes importantes de la Navidad los dio el ángel. Justamente, uno de los mensajes de la Navidad es: no tengan miedo. No tengan miedo. Dígale por favor a su compañero que tiene al lado: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Algunos en esta mañana dirán: escuche, pues yo no tengo miedo. Pero déjeme decirle que en algún momento de la vida, o en alguna circunstancia o situación de la vida, todos de alguna manera hemos experimentado este sentimiento: el miedo, el miedo, el miedo. Estaba yo recién llegado aquí a la ciudad de Rochester, y particularmente aquí a nuestra iglesia. Y entonces, en ese proceso de conocer el ambiente del templo, en muchas ocasiones yo venía en la noche y me sentaba en las bancas cuando todo estaba oscuro y cuando no había absolutamente nadie. De repente, cuando estaba sentado, de pronto arrodillado aquí en el altar, empecé a escuchar ruidos. Y por allí sonaba algo. Y por allí sonaba otra cosa. Y escuchaba pasos, y escuchaba cosas, y yo estaba diciendo: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Pero cuando empecé a escuchar esos ruidos, como que yo dije: espere, Señor. Y poco a poco aprendí que nuestro edificio es un edificio particular, es un edificio de muchos años. Pero además de que es un edificio de muchos años, la construcción particularmente se dilata o se contrae dependiendo del ambiente. Así que eso produce sonidos. Y yo no sé, pero si usted no entiende eso, cuando usted está aquí solo y escucha ruidos, usted dice: santo, santo. Y yo tuve que preguntar: ¿y qué son esos ruidos? De alguna manera, alguna vez, usted ha experimentado esto del miedo. Pero es interesante que el miedo parece que fue puesto, vertió en la naturaleza humana, no de ahora. El miedo no es nuevo, ese sentimiento no es nuevo. Ese sentimiento es de los sentimientos más viejos que pueden existir, más antiguos, desde el mismo momento de la creación en el huerto del Edén. Desde los comienzos, la Biblia nos habla en relación al miedo. Hoy, en medio de todo, vivimos en un mundo de temores, vivimos en un mundo de miedos. La Biblia desde el comienzo nos habla en relación al miedo. Y es interesante que cuando nos empezó a hablar la Biblia del miedo, nos empezó a hablar como un atributo del género humano por causa del pecado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el miedo es un sentimiento, es una emoción, desde el comienzo lo está diciendo, que puede ser causa del pecado. Desde el comienzo lo está mencionando. ¿Dónde lo menciona la Biblia? En el libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Es la primera vez que se encuentra en relación al género humano la palabra miedo. La palabra miedo. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 de la siguiente manera: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y continúa diciendo el versículo número 9: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y aquí está la respuesta del hombre. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Noten que aquel sentimiento desde el comienzo surge después de que el hombre ha ido en contra de la voluntad de Dios, después de que el hombre ha pecado. En muchas otras ocasiones, si usted lee el texto del comienzo, el Señor bajaba y había una relación estrecha entre Dios y el hombre no sentía este sentimiento negativo, no tenía este sentimiento negativo. Ese sentimiento era un sentimiento de compartir, de compañerismo, de amistad. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios, pero justamente cuando el hombre fue en contra
contra de la voluntad de Dios. Y siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, aquí hay una linda lección rapidito. Siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, van a aflorar emociones y sentimientos negativos. Eso siempre va a suceder. Entonces aquí dice el texto bíblico que cuando el hombre fue en contra de la voluntad de Dios, lo primero que sintió fue miedo, miedo, miedo. La Biblia dice entonces que el miedo puede ser inicialmente, desde el comienzo, la principal causa del miedo es el pecado. La principal causa del miedo es el pecado. Usted está queriendo, si esta mañana me está escuchando, usted diría, pero pastor, lo que yo estoy sintiendo no propiamente es causa del pecado. Analicemos que ese sentimiento negativo fue puesto después de que el hombre se separó de esa relación perfecta con Dios. Desde el comienzo, el pecado nos quiere hacer esconder. Y como ustedes ven, están queriendo ver ahí en la pantalla, desde el comienzo, la principal causa del miedo es el pecado. Sin embargo, me atreví a auscultar, a buscar, a investigar qué piensan los psicólogos, qué piensan los sociólogos en el día de hoy en relación al miedo. Y encontré algunas cosas bien interesantes. Pero no solamente eso, entendiendo que estamos en un ambiente multicultural, traté de encontrar todas las palabras sinónimas en inglés con relación al miedo. O voy a tener la oportunidad de que ustedes me ayuden a practicar mi inglés durante el sermón. Para los psicólogos, dicen que desde el punto de vista, para los psicólogos, el miedo es un estado emocional. En ocasiones, dicen los psicólogos, ese estado emocional es necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. ¿Qué provoca angustia en una persona? Por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el cual nos sentimos amenazados o el ser humano se siente que su seguridad está en peligro, el miedo es un elemento que entonces hace producir una reacción que permite entonces que la persona se ambiente, analice, investigue y pueda adaptarse al medio en el cual puede haber una amenaza. En ese orden de ideas podríamos decir en ese sentido que para los psicólogos el miedo es un mecanismo de defensa para los psicólogos. Para los sociólogos es bien interesante, dice que el miedo es otro tipo de sentimientos que guardan estrecha relación con los distintos contextos y elementos de la cultura. Es decir, que para lo que en una cultura puede producir miedo, puede ser que para otra cultura eso no produzca miedo. Así que el miedo lo están relacionando con las diferentes clases de cultura. Sin embargo, para los sociólogos dicen que hay sentimientos negativos tales como el miedo al miedo. Hay gente que siente miedo de sentir miedo. El miedo al amor.